jamendo.com. Todos los planos de nuestra vida. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Laura Gobernado, soy abogado española, residente en Italia y soy of counsel del despacho italiano Franzossi Del Negro Setti. En colaboración y por iniciativa de la Cámara de Comercio Española en Milán, a la que agradezco muchísimo la posibilidad de participar e interaccionar con vosotros, hemos querido organizar este webinar para solventar precisamente las dudas más comunes de los españoles que residen en Italia en relación con la situación creada por el COVID-19 y en concreto con las regulaciones que está aprobando el Estado italiano al respecto. Antes de nada, indicaros que se trata de un webinar para aclarar las dudas más comunes y corrientes que tenemos todos y que están surgiendo en este día a día que comentaba. Obviamente, cada caso concreto puede ser objeto de análisis aparte y, sobre todo, en el plano laboral, que se generan situaciones pues, mucho más complejas, teniendo en cuenta la distinta tipología de contratos que existen y dependiendo también del negocio. Ya que se trata sobre todo de una situación totalmente inusual y sujeta, por tanto, a distintas interpretaciones y, como decía, a legislación nueva que está siendo aprobada de urgencia cada día. Doy el paso a Patricia para que me diga más o menos cómo quiere ir abordando escalonadamente cada uno de los temas. Perfecto. Perdonadme porque me he presentado al principio y luego veo que algunos se han ido conectando a continuación. Mi nombre es Patricia Domínguez, trabajo en la Cámara de Comercio de España en Italia y tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto muy bonito que se llama Programa Comunicación, que está en parte subvencionado por el Ministerio de Empleo de España. La verdad es que esto está siendo una situación evidentemente compleja y novedosa y nos ha parecido muy indicado aprovechar el programa de comunicación para hablaros a los españoles que estáis en Italia. Hago una premisa, como se dice en italiano, y es que la Cámara de Comercio es un organismo oficial pero privado. Por lo tanto, alguna de las preguntas que nos ha llegado, como qué opina el gobierno español, nosotros la verdad es que ese no es nuestro papel en este momento. Perdonadme, voy a apagar algún micrófono simplemente para evitar el ruido. No es que no quiero que habléis, es simplemente para limitar los ruidos. Perfecto. Por lo tanto, como os decía, no puedo hablar ni muchísimo menos en nombre del Gobierno. Nos apoyamos en Laura, que es un abogado socia de la Cámara, con Laura Gobernado, como bien ha explicado, que trabaja en Italia. Y nos vamos a limitarnos en dar información que hemos extraído del decreto que ha elaborado el gobierno italiano. Laura, si te parece bien, me gustaría empezar por el plano laboral. Entonces, creo que surgen dos tipos de dudas diferentes. En el primer caso es yo como empleado, ¿qué es lo que tiene que hacer mi empresa, ¿no? Hemos visto situaciones estos días de empresas que rápidamente han facilitado el smart working y otras que no o que no han podido. ¿Nos puedes explicar en qué casos una empresa puede o no puede facilitarnos el smart working? Y en el caso de poder, ¿qué nos tiene que dar para que podamos trabajar a distancia o qué nos tiene que facilitar para que podamos seguir trabajando en nuestra empresa? Primero lo que es la legislación en sí y luego un poco nuestra interpretación a la luz de dicha regulación. Pues bien, lo que sí está determinado son las medidas que tiene que adoptar el empleador, ¿vale? Y que a la vez suponen derechos para los empleados. En primer lugar, el empleador tiene que actualizar la prevención de riesgos en función de todo el protocolo que ha sido aprobado por el gobierno italiano frente a este COVID-19. Debe identificar, junto con el médico competente y el jefe del Servicio de Prevención y Protección, dispositivos adecuados de protección individual, por ejemplo, guantes desechables, mascarillas certificadas. La preparación también de planes de emergencia específicos destinados en concreto a abordar los riesgos de contagio y protocolos especiales sobre vigilancia de la salud, que ahora concretaré un poco. Y información y capacitación de los empleados en relación con el nuevo riesgo específico, proporcionando, por ejemplo, actualizaciones constantes sobre la base de fuentes oficiales, nombres y contactos del empleador y los responsables del plan de emergencia, información sobre cómo solicitar asistencia médica en caso de síntomas de gripe o problemas respiratorios. Todas las servicios al trabajo, nos estás comentando, ¿verdad?
Todo eso en caso de seguir yendo, de estar obligados a ir al trabajo, y en cualquier caso tiene que implementarlo, porque luego habrá gente que dentro de la empresa podrá ser facilitada el Smart Working y otra gente que a lo mejor no. Puede ser una empresa que tenga distintos tipos de empleados, una parte más administrativa, otra parte más operativa, entonces tendrá que implementarlo. En todo caso, la empresa debe actualizar esa prevención de riesgos y actualizar a su personal. Y luego, posteriormente, obviamente, todo lo relativo al Smart Working y permisos retribuidos y vacaciones, que os paso a especificar. Debe tenerse en cuenta... Perdona, porque existe la posibilidad que la empresa te mande en periodo de vacaciones, ¿verdad? O en cambio en congedo, ¿no? Aquí, para quienes no estamos en este mundo, nos resulta un poco confuso. Exacto. El congedo es lo que asimilo a permiso distribuido, retribuido, perdón. Ya sea pues asuntos propios o etcétera, o sea, lo que llamamos permisos retribuidos, ¿vale? Debe tenerse en cuenta que el gobierno lo que ha hecho es que ha, digamos, que pide a las empresas, que solicita que en la medida de lo posible se ha facilitado el Smart Working, es decir, puede y debe, si es posible, aplicarse el Smart Working durante todo el periodo del estado de emergencia, a cualquier relación subordinada, incluso en ausencia de acuerdos individuales que lo prevean al respecto. Es decir, puede que esa modalidad no esté prevista en tu contrato, pero en cualquier caso el gobierno recomienda que la empresa lo facilite de esa manera. Esto es siempre que se trate de actividades que no han sido cerradas por ley. Vale, porque en el caso de que se hayan sido cerradas y suspendidas, como restaurantes, bares, etcétera, simplemente la actividad se cierra y es obvio que no se puede facilitar el Smart Working porque no es posible con esa medida. Las obligaciones del empleador con respecto a la ley sobre seguridad en el trabajo se pueden cumplir electrónicamente y también mediante el uso de documentación disponible en el sitio web del Instituto Nacional para Seguro de Accidentes del Trabajo. Y también se recomendó a los empleadores públicos y privados que promuevan en lo posible el uso por parte de los trabajadores de estos permisos retribuidos y vacaciones, es decir, que lo aprovechen en este tiempo, en este plazo en el cual dure el estado de alarma. ¿Cuáles son nuestras conclusiones con respecto a los derechos del empleado en este caso? Pues que el empleador debe promover el Smart Working en lo posible y el disfrute del congedo y de las vacaciones durante este periodo. Y, por tanto, según la norma, es cierto que es el empleador quien determina si ese trabajo se puede realizar en Smart Working o no. Pero entendemos, como despacho, que si el empleado objetivamente prueba que sí puede hacer ese trabajo en Smart Working, a pesar de que el empleador determine que no, podría exigirlo a la empresa. Es decir, la norma no lo dice expresamente, pero el tenor de la norma interpretamos que efectivamente así lo dice. Porque pide a las empresas que así lo hagan y puede desarrollarse ese trabajo en Smart Working. ¿Se puede o es conveniente o tal vez no mandarte a ti mismo en malatía, ¿no? De declararte enfermo para no tener que ir a trabajar si es que tu empresa te está exigiendo que lo hagas? Bien, si la empresa puede determinar que tú no estás en malatía y que no puedes desarrollar tu trabajo en Smart Working, en teoría estarías incumpliendo las obligaciones con el contrato de trabajo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Es decir, tú utiliza todas las armas posibles y exige a la empresa, en virtud del espíritu de la ley, que puedes desarrollar ese trabajo en Smart Working. Si es posible, envíalo por escrito para que quede conocimiento del mismo, porque es obvio que si te obliga a ir a trabajar a pesar de haberle requerido el Smart Working y a pesar de poder demostrar que tú trabajas en Smart Working y tú llegaras a enfermar por un contagio, quizás podría haber algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa. Esto es algo que también tienen que considerar los empleadores, que ponen en riesgo a los empleados y no están cumpliendo lo que determina la ley. Nosotros en la misma mesa. Perdonadme un momento, que veo que hay un micrófono abierto que genera un poco de ruido. Sí. Cierro. Perfecto, sí. Fenomenal.
Y sobre todo, y esto es muy importante, la empresa debe asegurar el Smart Working sí o sí en el caso de no poder asegurar las condiciones de seguridad anticontagio que existe el protocolo que exige el protocolo de 14 de marzo de 2020. Por ejemplo, la distancia de 1 metro entre empleados, los guantes, las mascarillas, evitar al máximo desplazamientos. Muchas empresas, por ejemplo, lo que están implementando son rotaciones en el personal en caso de no poder evitar, de no poder implementar el Smart Working, por ejemplo, en sistemas en las entidades financieras. Establecen turnos rotatorios para que no haya tanta gente en el trabajo a la vez. Estas son distintas medidas que se están tomando. Como digo, hay que ser muy prudentes, no puedes, lo que te dice la ley es que es el empleador quien determina si el trabajo es Smart Working o no, no puedes decidir por ti mismo si no teniendo ningún síntoma puedes ir a malatía porque se pudiera comprobar. Y obviamente desde el otro punto de vista, si tienes cualquier sospecha de que, sin embargo, tú pudieras estar contagiado por tener fiebre, por tener tos, por tener síntomas de gripe, es completamente el contrario. Debes acudir y avisar a la empresa de inmediato. La empresa debes advertir que no puedes ir a trabajar, es decir, tienes que autoponerte en cuarentena y advertir en su caso a las autoridades sanitarias. Al mismo tiempo, si tú tuvieras esos síntomas en el lugar de trabajo, tú como empleado tienes la obligación de advertir a la persona competente de la empresa cuanto antes de que tienes esos síntomas y el empleador deberá advertir a las autoridades sanitarias e implementarse los protocolos de cuarentena que establecen aislamiento, confinamiento en casa y absolutamente prohibición de desplazamiento. Laura, mira, nos ha llegado en concreto una pregunta relacionada. Dice, en un contrato a llamada, ¿hay previsto reembolso o indemnización? Pregunta si por parte del gobierno o por parte de la propia empresa. Bien, pues por el momento, tratándose de un contrato a llamada, si no se presta el servicio, en teoría no habría derecho a retribución e indemnización, ni por parte del gobierno ni de la empresa. No obstante, como habréis leído estos días en el periódico o escuchado en la televisión, el gobierno italiano está trabajando en un decreto sobre permisos parentales, casas de integraciones, la indemnización de autónomos, etcétera. Creo que va a ser un decreto bastante largo, están hablando de 100 y pico artículos y en ellos se van a contemplar muchísimas ayudas en todos los planos. Por ello habrá que estar pendiente de ello y estudiar estas nuevas medidas porque puede que efectivamente se establezca indemnización para este tipo de contratos y para muchos otros. O sea, todo lo que hemos estado escuchando sobre retrasar pagos de facturas o de hipotecas o de alquileres, todo eso se va a resolver en este decreto. Efectivamente, eso es lo que está diciendo. Retrasos en pagos, suspensión de pagos, implementaciones de indemnizaciones. Hay que estar, acabo de mirarlo justo antes de conectarme por si hubiera salido ya y todavía no había salido, pero estaba previsto para ayer, con lo cual entiendo que muy breve, si no es hoy en esta semana seguro, va a salir y como os digo, va a ser un decreto largo que va a implementar muchas medidas y habrá que estar a lo que dice y a ver cómo se van a implementar las mismas, cómo se implementarán las solicitudes y qué casos. Porque, por ejemplo, en cuanto a la suspensión del pago de los préstamos, ya hay algunos bancos, como habéis oído, Banca Intesa, que ya lo está concediendo a todos. Por ahora no se ha concedido a todos los ciudadanos la suspensión del pago de préstamos, por lo cual habrá que estar a lo que diga el decreto. Perfecto. Pues, bueno, me queda, perdóname, en el plano laboral me queda una duda grande. ¿Qué pasa si yo tengo contratado a alguien, no? Hay casos de gente que tiene contratado a chicas para cuidar a los bebés o a las personas mayores, por ejemplo. Se me ocurren estos casos. ¿Qué tengo que hacer yo como empleador? Perfecto, pues bueno, es un poco, la regulación es un poco asimilable a la que he indicado ya en el plano laboral para el resto de empleadores, con la excepción de que obviamente es una modalidad en la que no se puede implementar el Smart Working. Entonces, quien tenga servicio doméstico en casa y no pueda implementar el Smart Working, porque la realidad obviamente la que se puede implementar, debe favorecer también estos permisos retribuidos y las vacaciones en este periodo.
como el servicio doméstico no existe este permiso retribuido, se asimilará a vacaciones, con lo cual esta es una ventaja que tenemos porque serían más días en los que puede aprovechar estas vacaciones. Si no es posible diferir este servicio, como hemos dicho, por babysitter, lavadante que tiene que cuidar de gente con necesidad, etcétera, la ausencia al trabajo se considera ausencia no retribuida y no justificada, con lo cual el servicio doméstico tendrá que asumir las consecuencias. En caso de contagio, sin embargo, hay que tomar las mismas medidas que he explicado antes y además será asimilado a baja por enfermedad. Por supuesto, aquí entra el sentido común. Todo lo que se pueda ayudar al servicio doméstico, o sea, si se puede evitar que el servicio doméstico corra cualquier riesgo, se debe intentar hacerlo. Y, por supuesto, facilitar también todo el protocolo que está implementado también por el gobierno italiano. Es decir, pues si se tiene que desplazar, intentar facilitar mascarilla, guantes, también en casa en cuanto entre que se lave las manos. Es decir, el protocolo de higiene tiene que ser cumplido lo más estrictamente posible. También en cuanto respecta al servicio doméstico. Yo creo que esto, en cuanto al plano laboral, sería el resumen en la actualidad, a la espera de ese decreto que introducirá muchísimas medidas nuevas que afectarán directamente y que espero que ayuden económicamente al empleado y a los empleadores, también con respecto a cuotas de autónomos, etcétera. Laura, en contexto que he dicho al inicio, ¿qué te parece si aquí abrimos un bloque de preguntas relacionadas con lo que ya hemos hablado o prefieres que lo dejemos para el final? No, me parece perfecto, me parece bien, así separamos. Fenomenal, pues os animo a activarle el micrófono a aquel que tenga preguntas o a compartirlas por el chat. Para abrir el chat, tenéis que darle al quinto botón que aparece un señorito, a la derecha se os abrirá un menú y a continuación el sexto botón, que es un bocadillo, se os abrirá un chat. Podéis, si tenéis preguntas relacionadas con el tema laboral, escribirlas a través del chat o abrir micrófono. No sé si se me escucha. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenos días, Juan Carlos. ¿Se me escucha? Hola, soy Juan Carlos Jorge. O sea, la pregunta, sé que la mayor parte de las preguntas son siempre hipótesis y yo no espero una respuesta clara, simplemente dar sobre la mesa dudas, a ver qué podemos hacer con ellas. La facilitación de las vacaciones y de los permisos retribuidos, por ejemplo, en los casos en que haya niños menores para los que cuidar, consumiría vacaciones y, por tanto, en el periodo escolar, que no sea periodo lectivo, agosto, por ejemplo, los niños seguirán en casa, el trabajador seguirá teniendo el mismo problema, sin infección. Pero, bueno, esperemos que sin infección. Pero si yo consumo mis periodos de permiso retribuido, no los tendré cuando me sigan haciendo falta en el periodo no escolar. Eso efectivamente por el momento es así. Es cierto, tú tienes el periodo de vacaciones por ley que es, igual que el congedo, y entonces si se te facilitan en un momento, eso te consume vacaciones para un periodo posterior. Efectivamente, eso es así. El gobierno incita a las empresas a favorecerlo, pero lo ideal sería el smart working, porque obviamente eso puede perjudicar a los padres y a todas las familias, obviamente. Entonces, lo ideal es favorecer el smart working. Imagina que se trata de un trabajo en el que no es posible hacer el smart working y vuelvo al trabajo doméstico. El trabajo doméstico me favorece en la medida en que otra persona se encarga de mis hijos. Yo puedo realizar el trabajo bien en casa, bien fuera de él. Pero si esa persona, aún adoptando las medidas de precaución que exige el protocolo, se infecta, la baja será una baja laboral, lógicamente. Porque no sabemos dónde se ha infectado. Y por tanto, resulta muy difícil establecer el nexo causal que realiza, que produce una baja laboral de una enfermedad. En cualquier caso, sí es asimilable a baja por enfermedad, es asimilable a malatía. Sí, pero no sé si es una baja laboral, o sea, laboral profesional.
se asimila o sea, de cara al trabajo, es decir, de cara a estar retribuido o no, se asimila a malatía. Tienes la obligación de pedir el certificado de malatía, es decir, que el empleado tendría que enviarte ese certificado de malatía que acredita que efectivamente está enfermo y tiene que quedarse en su casa. Es decir, tiene la obligación el empleado de pedirlo. Perfecto, perfecto. Eso sí lo determina la ley. En cuanto a la vida práctica, la organización, pues un caos en todas las casas. Claro, claro. En eso completamente de acuerdo. Disculpa, he empezado a darte una serie de preguntas sin agradecerte la disponibilidad, el esfuerzo y la actitud verdaderamente torera de salir a la arena a ver que todos aparecen, ¿eh? O sea que muchas gracias por estar ahí y por echarnos una mano. Gracias. Faltaría más, gracias a la Cámara que facilita estos servicios que nos ayudan un poco a comprender y a intercambiar situaciones, porque como comprenderéis, en el mundo jurídico ahora es un caos absoluto, tanto en Italia como en España. Cada día salen nuevas regulaciones, los casos concretos son miles, porque las distintas actividades de las empresas son miles y aquí estamos todos intentando comprender y en algunos casos, perdonadme si a lo mejor las interpretaciones jurídicas son más, no personales, pero un poco sí, porque obviamente ni hay sentencias ni jurisprudencia al respecto, ni entiendo que las va a haber en un largo tiempo, pero creo que veremos de todo en cuanto a resoluciones, suspensiones de contratos, etcétera. Con lo cual, pues esto es un poco personal, o sea que ya veremos lo que pasa. Creo que ha surgido otra pregunta, creo que han enviado otra pregunta. La manda Elena, dice, pero si somos nosotros los que decidimos que el servicio doméstico no venga, entonces ¿podemos computarlo como vacaciones? Claro, en su caso me imagino que quien trabaja en su casa no estaba aceptando las condiciones, las ha impuesto el empleador en este caso y por eso no quiere que le cuente como vacaciones. No olvidemos que, según el derecho laboral, es el empleador quien sugiere el periodo vacacional en función de las necesidades de la empresa. Esto es así en todos los ámbitos, es decir, el empleador es en principio quien sugiere cuándo el empleado puede cogerse vacaciones o no, precisamente en función de las necesidades de esa empresa y así se ha comprometido con la firma del contrato de trabajo. Es aplicable también al servicio doméstico, con lo cual ella se puede negar, pero es la obligación del empleado acatar las sugerencias del empleador, a no ser que fuera absolutamente arbitrario, que no tuviera ningún sentido, pero precisamente ahora que lo está sugiriendo el gobierno, está claro que estaría más amparado en ese punto el empleador que el empleado. Bueno, es tiempo de sacrificios para todos, está claro, hay que actuar dentro de la ley, está claro. Perfecto. Si continuando se os ocurren más preguntas, fenomenal utilizar el chat y perfecto el micrófono al final del bloque. Pasamos, Laura, si te parece, al plano más que nos afecta más en el día a día a todos nosotros, que no tiene que ver con trabajo. Muy bien. Hemos notado muchas preguntas también relacionadas con movilidad y además, sobre todo porque comparándolo con España, quedan como cosas raras, ¿no? De repente en España se puede salir a hacer deporte, aquí creo que no. ¿Nos lo puedes aclarar? Todas las salidas de casa, deporte, perro, ¿qué nos puedes contar sobre la movilidad? Lógico, pues en primer lugar, lo que dice el decreto, se debe evitar en lo posible salir de casa. Se puede salir únicamente por razones de trabajo, de salud y otras necesidades. En concreto, se entiende como compra de bienes esenciales. Además, hay que poder probar estos hechos ante las autoridades, incluso mediante una autodeclaración, que ya sabéis que la están pidiendo en muchos casos por la calle, y las autoridades pueden contrastar con posterioridad esas autodeclaraciones y la falsedad de las mismas. Si fuera falsa la autodeclaración, se puede incluso considerar un delito. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Se puede pasear por ocio? No.
¿Se puede sacar al perro? Sí, porque es una necesidad del animal, pero solo por el tiempo necesario. Es decir, aprovechar que sacas al perro para darte una vuelta de 2 horas, no. ¿Cómo van a controlar eso? Pues obviamente no se puede estrictamente controlar eso, pero se apela al sentido común del ciudadano y a su propia responsabilidad. ¿Se puede hacer deporte? Esta es una modalidad bastante importante con España. Se dice sí porque se considera necesidad en algunos casos a nivel físico, pero aislados y respetando distancia de seguridad. Teniendo en cuenta que si se tiene un accidente, además la asistencia sanitaria puede ser deficiente por el colapso de hospitales que se está teniendo por el COVID-19, pues hombre, entiendo que se debería evitar. En España, por ejemplo, esto no se permite siquiera. Es simplemente por necesidades, entendiéndose como necesidades básicas. Y en todo caso, evitar las reuniones de personas y los intercambios con personas. Es decir, que si tú sales al supermercado y te encuentras con tu vecino por la calle, pues no te pares a hablar. Mantén las distancias, todo con sentido común. Se deben evitar aglomeraciones, juntarnos, la convivencia con las personas con las que convivas y en lo posible evitar salir de casa. Había abordado como sabes, en el planteamiento había abordado aparte lo que era la movilidad de desplazamientos, no ya solo a la calle, sino a otros lugares, incluso el regreso a España, que habíamos comentado, pero creo que viene bastante a colación con lo que estamos comentando y con la movilidad. Por supuesto. Primero yo creo que abordaría el tema práctico y luego lo que se dice al respecto. España no ha cerrado fronteras completamente, porque por lo que el transporte por tierra, mar y aire en principio permanecen abiertos, pero ha reducido prácticamente en un 50%. Pero como digo, no está bloqueado. En Italia es bastante parecido, excepto en las zonas completamente blindadas en las que no se puede ni acceder ni salir. Con lo cual, teóricamente, los desplazamientos, siempre que sea por necesidades, serían tolerados. Es decir, ¿qué te podemos entender por necesidad? Pues una persona que estuviera en ese momento en Italia, pero que su residencia habitual, su domicilio, esté en España. El Estado español lo ha declarado claramente y entiendo que la legislación italiana también se desprende. En ese caso, sí puede volver a España. Obviamente, en cuanto esté en el territorio español, sí aplicarán las mismas medidas de confinamiento y en el desplazamiento se tienen que aplicar todos los protocolos necesarios para evitar los contagios, sobre todo el respeto de las distancias, medidas higiénico-sanitarias, etcétera. Y en cuanto llegue a su domicilio habitual, confinamiento. Ahí también se abre un mundo de interpretaciones, porque ¿qué es necesidad? ¿Que me aburro aquí en Italia y prefiero pasarlo con mi tío y mi primo en su casa del campo? Pues hombre, necesidad en ese caso no lo veo. ¿Es posible controlar eso estrictamente? Yo creo que es complicado. Entonces, lo que se aconseja, si tu domicilio habitual está en España, pues efectivamente ese desplazamiento estaría permitido siempre sometiéndote a las reglas impuestas. ¿Qué pasa? Que mucha gente se está planteando el transporte terrestre por carretera para ir a España. Ahí obviamente tenemos que tener en cuenta que pasamos de Italia a España por otra frontera que es la francesa. En Francia también se están implementando nuevas medidas cada día, con lo cual tendríamos que consultarlo porque no sabemos hasta qué punto, qué medidas puede implementar el gobierno francés si tú vienes de Italia con destino a otro país, si te puede poner en cuarentena en un momento o no. Porque como está cambiando la regulación cada día, pues en el momento que vayamos a desplazarnos deberíamos enterarnos para ver si lo podemos hacer o no. Nos han mandado muchas preguntas de Erasmus. Los Erasmus están en Italia un tiempo determinado por estudios, pero generalmente no cambian la residencia durante ese año, la siguen teniendo en España. ¿Ellos pueden volver? Patricia. Sí, Juan Carlos, perdona, dime. Disculpa que te interrumpa, pero es que si no pasamos a otro bloque y hay algo que no me ha quedado claro hace un momento. Laura, esa situación de necesidad, ¿ante quién se acredita? Porque yo puedo tener un estado de necesidad porque tengo una
prueba médica ineludible en España. Correctísimo. Porque necesito pasar una prueba realmente vital o programada. Totalmente. Necesito yo la necesidad de volar. ¿Y Mi cómo consejo. eso? Tú no tienes que acreditarla hasta que no te pidan que la acredites. Es decir, en este caso serían las autoridades quien te lo pediría, desde la policía a los controles, si es una compañía de avión, incluso te lo pueden pedir ellos, etcétera. ¿Cómo se acredita? En primer lugar, la autocertificación. Tras la autocertificación son las autoridades que deciden si tienen que comprobar la veracidad de tu autocertificación o no. Es decir, que una vez entregado, el vuelo está cancelado. Eso es evidente. si es la práctica y el vuelo está cancelado, no puedes volar. Está cancelado porque... O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Como digo, el transporte terrestre, aéreo y marítimo por el momento no está totalmente bloqueado. Podemos decir que casi totalmente porque muchas compañías han suspendido sus vuelos o han cancelado sus vuelos, más bien, mejor dicho. Que de eso hablaremos luego con más detalle, ¿no? De los vuelos cancelados. Perfecto. Fenomenal. En definitiva, si tienes necesidad, como tú dices, de volver por una necesidad realmente urgente, pues la única manera que veo, si no hay vuelo, o sea, el modo de desplazamiento tendrás que buscarlo tú, ya sea por mar, aire, tal. O sea, es decir, el gobierno no tiene ninguna obligación de facilitarte ese desplazamiento. Si el vuelo está cancelado, está cancelado. Ahí entraría en juego el transporte terrestre y el juego que ya os he dicho. Sería una cuestión de ver si puedes hacer el traspaso de fronteras sin ningún problema, etcétera. Pero en cuanto a la acreditación para el desplazamiento, siempre llevar tu autocertificación rellena y será las propias autoridades, ya sea policía, ya sea cualquier otra, a lo mejor la propia compañía de desplazamiento marítimo, por ejemplo, quien te pida la acreditación de esa autocertificación, que en este caso supongo que te facilitaría no se regula en concreto, con lo cual no te puedo decir, pero entiendo que te facilitaría los medios para facilitar todo lo que sea pues la cita para el médico, etcétera. Y perdona, te preguntaba en concreto Erasmus, porque nos han llegado preguntas de Erasmus, ¿no? Los Erasmus no residentes en Italia, que están aquí por un periodo de estudios, Sí. ¿pueden volver alegando que son residentes en España? Pues mira, yo entiendo que sí, en cuanto que fuera una necesidad, por ejemplo, pues necesitarlo por tener que estar con sus padres por alguna razón, porque tenga que atenderles, porque tal. Si no, se recomienda quedarte donde estás. Es decir, que han suspendido las clases, pero si tú puedes valerte por ti mismo, tienes económicamente todos los bienes necesarios, etcétera, no sería una necesidad, no sería una urgencia. Entiendo. Perfecto. Las soluciones que den universidades, etcétera, en cuanto a programas, esto es otra historia, obviamente. Pero vamos, en cuanto al desplazamiento, seas Erasmus o seas como seas, si tu domicilio se ha cambiado temporalmente, aunque no se ha cambiado temporalmente en la práctica, es decir, puedo no haberme inscrito en el consulado milanés, pero sé que estoy desplazado por un tiempo, es decir, que no me he ido de vacaciones y tengo toda mi ropa en España, y con lo cual eso pues es una necesidad de volver a mi lugar de residencia. En el caso de Erasmus hay un desplazamiento provisional de la residencia, aunque solo sea puramente práctico, y por tanto, en teoría, se tendrían que quedar donde están. Luego, efectivamente, si pueden demostrar esa urgencia porque tengan que atender a sus familiares o algún tipo de necesidad parecida, pues efectivamente sí podrían volver a sus residencias de origen. Perfecto. Si estás de acuerdo conmigo, para todo lo demás yo le recomendaría a los Erasmus que consultaran con sus oficinas en las universidades, que son quienes mejor les pueden aconsejar. Lógicamente. Perfecto. Y además están absolutamente actualizados, con lo cual entiendo que es lo más sensato. Hablando de tema viajes, como ya adelantaba Juan Carlos, muchos, bueno, a mí me ha pasado, nos hemos quedado con billetes cancelados, ¿no?
de vuelos que luego no han salido. También sé de quien no ha cogido el avión por miedo, antes de que esta situación se declarara zona amarilla, no sé cómo lo han llamado, zona naranja, creo que han llamado a toda Italia. Sí, aranchones, sí. ¿Qué pasa con estos billetes? ¿Se nos devolverá el dinero? ¿Es lo mismo una situación que la otra? ¿Son distintas? A ver, en primer lugar hay distintas situaciones. El reembolso de billetes aéreos, ferroviarios y marítimos está previsto y es obligatorio para una serie de sujetos. En concreto, los que tienen cuarentena, positivos en coronavirus, o los que se han declarado zona rosa, en la que tienen la obligación estricta de no salida y no entrada, ¿vale? O sea, en las que se han establecido restricciones absolutas, es decir, bloqueo. En caso, por otro lado, entendemos que si han comprado billetes o paquetes para destinos donde hay restricciones para los ciudadanos italianos, pues lo mismo, porque es una obligación impuesta y la compañía tendría obligación de devolver, ¿vale? Se produce un caso de imposibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1463 del Código Civil italiano, que sería asimilable a esa fuerza mayor de la que se hablan, y por lo tanto estarían obligados podrían solicitar el reembolso. ¿Qué pasa con todo el resto? En los momentos en los que no había prohibición específica de volar o prohibición específica de llegada para un ciudadano italiano, y ha sido una decisión propia, aunque sea una decisión sensata, como no había obligación como tal, ahí la compañía en teoría no estaría obligada al reembolso. ¿Qué pasa con la nueva obligación establecida de no desplazamientos? Pues hombre, en la práctica estamos viendo que la mayoría de las compañías están facilitando o reembolsos o cambios de fecha en su caso. Personalmente entendemos que aplicándose este artículo 1463, que hablaría de esa fuerza mayor por este hecho imprevisto, entendemos que se produce una suspensión por parte de derechos y obligaciones por las dos partes y, por tanto, si tú a mí no me puedes prestar el servicio que me ibas a prestar, pues yo no te tengo por qué pagar, y si te he pagado tienes obligación de devolverme, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. En el caso de vuelos que no estuvieran cancelados y cuando no había obligación de desplazamiento, es decir, antes de que emanara el decreto, si tú has elegido por tu propio sentido común no volar, ahí no había una obligación legal y por tanto la compañía no estaría dispuesta, ¿vale? Perfecto. Y hablando también de reembolsos, muchos nos hemos encontrado la situación de haber pagado ya gimnasios, colegios, que ahora no estamos pudiendo disfrutar, digamos. ¿Nos van a reembolsar todo eso? ¿Nos van a aplazar luego los meses que no estamos utilizando? ¿Cómo es la regla? Bien, pues esto yo creo que va a ser un asunto muy controvertido porque habrá que hablar de todo y negocios que estén afrontando pagos a su propio personal o pagos de alquileres de locales, etcétera, pues claro, va a ser para ellos un coste importante. Es obvio que hay servicios que no pueden ser prestados por imposibilidad de fuerza mayor y porque directamente el gobierno ha prohibido esas actividades. Es atribuible a esta epidemia repentina que además era impredecible, ¿vale? Por lo tanto, los honorarios correspondientes a estos servicios, ya sea colegios, guarderías, servicio de almuerzo escolar, las actividades extracurriculares, gimnasios, etcétera, es decir, actividades de ocio, deberían reembolsarse en proporción al periodo en el que no se ha disfrutado de ese servicio. Es el mismo concepto que ya hemos dicho de fuerza mayor que se contempla en el artículo 1463 del Código Civil italiano. En esos contratos de servicios descritos, la parte liberada, debido a la imposibilidad de prestar el servicio, debe reintegrar lo percibido o, en su caso, proponer una alternativa a la prestación de ese servicio. O sea, o reembolso proporcional o prestación alternativa. ¿Cuáles pueden ser? Proponer alargar
la prestación de ese servicio, es decir, si tú has contratado por un mes, pues alargártelo a los 2 meses o alargártelo al mes y medio, u otro tipo de servicios alternativos. Se está hablando mucho de los colegios y guarderías. Se va encaminado a la devolución de parte de esa cuota proporcional, se propondrán rebajas por parte de los colegios, etcétera. Obviamente muchas escuelas y muchas guarderías están proponiendo actividades online y formación online. Entonces se va a entender, entendemos que se va a entender y va a ser asimilable a una prestación alternativa del servicio. Ahí habrá que discutir en qué proporción ese servicio se ha podido prestar o no. En todo caso, lo que estamos viendo ya es que muchos de estos tipos de servicios están proponiendo rebajas, descuentos para próximos años y, por supuesto, prestaciones alternativas del servicio. Se está hablando también de alargar el año escolar para prestarlo en otro momento, habrá gente que podrá disfrutarlo o no. Claro, esas alternativas que se propondrán, si luego el usuario no puede disfrutarlas, quizás no tenga derecho a ese reembolso total o parcial porque ha sido él quien por su propia voluntad no ha podido disfrutarlo o por sus propias condiciones, pero es igual que si yo contrato un gimnasio y luego no puedo ir por lo que sea. Es decir, que esos servicios online alternativos que se han prestado, entendemos que sí podrán considerarse como una prestación al menos parcial de ese servicio. Como os digo, aquí se abre un abanico de posibilidades inmenso, porque habrá que ver en qué modalidad se ha prestado, si ha sido lo suficientemente satisfactorio con respecto a la cuota que yo estoy pagando o no. Es decir, que habrá que discutirlo en cada caso. A lo que apelaremos desde nuestro despacho, y entiendo que desde el mundo jurídico en general, a llegar a acuerdos, encontrar acuerdos digamos, sensatos para las partes. Es decir, si me haces una rebaja proporcional, pues yo no te voy a pedir el todo porque entiendo que tú también has tenido tus gastos. Llegar a acuerdos será lo más sensato en este caso porque si no, igual que están desbordados los hospitales y será obviamente un tema mucho menos de urgencia, pero se bloquearán también los tribunales. Si empezamos a discutir por todos los casos jurídicos que pueden existir, tendríamos un colapso del sistema jurídico que tampoco queremos porque queremos que sea viable. Entendemos que efectivamente la solicitud de un reembolso es posible y es necesario para muchas personas porque económicamente se van a resentir y obviamente la devolución de sus servicios o de cosas parciales pues será interesante, ¿vale? Sí. Mira, nos mandan una pregunta. En el caso de Elena tienen un alquiler estacional en una casa en la montaña. Dice, ¿qué podemos hacer? Y tenemos todas las cosas allí que pueden hacer porque tendrían que ir a buscarlas. O sea, ¿tendrían que llegar a un acuerdo personal con los de la casa? Bien, aconsejo en cualquier caso pedir reembolsos. Vamos a ver lo que se te puede conceder o no. Entiendo que el propietario debería facilitar acuerdos. Yo personalmente tengo el mismo caso y nosotros vamos a pedir una reducción también. En cuanto a ir a recoger las cosas, entiendo que efectivamente es una necesidad. Si tú tienes la obligación legal de abandonar ese apartamento y tienes tus cosas allí, pues tienes que ir a por ellas antes de que venza ese contrato. Si no vence ahora, pues obviamente no es una urgencia ni una necesidad. ¿Cómo se podría acreditar ante las autoridades en ese caso, aparte de la autocertificación? Pues con el contrato de alquiler, obviamente, y luego, bueno, ya se exigirían quizás fotos de los enseres personales allí, pero entiendo que eso tampoco va a ser necesario y no van a llegar ahí las peticiones de las autoridades. Pero en cuanto al desplazamiento, si hay necesidad, puedes ir a por ello. Y en cuanto al alquiler, intentar solicitar rebajas. Pues, ¿sí? ¿Alguien más por ahí? Me dice la propietaria. Sí, la propietaria, por supuesto, sí. Los inquilinos a los propietarios. Perfecto.
No, los temas que nos habían llegado hasta ahora, creo que hemos resuelto todo, vamos, creo no, estoy segura, hemos resuelto todas las dudas que habían llegado hasta ahora. No sé si mientras tanto han surgido nuevas. Os invito a abrir micrófonos también, si queréis. Sí, hola, no sé si me oís. Sí, Soy perfectamente. Nerea, sí, es que entra un poco más tarde porque estaba con una reunión por trabajo y no sé si ya lo habéis hablado. Yo tengo el domicilio en Italia, mis padres están en España. Para poder volver, sí, en el sentido de se ponen enfermos o cualquier cosa, cogiendo el coche, tenemos que acreditar que estamos yendo a visitar a nuestros padres por motivos familiares, de salud, sabéis si paran o no paran. Es un poco a nivel de previsión la mía pregunta, Sí. mi pregunta, perdón. Sí. Sí, perfecto. Hemos abordado un poco el tema, pero te lo vuelvo a contestar muy concretamente. Sí, gracias, perdonadme. Nada, al revés, o sea, para eso estamos aquí, sobre todo para ayudarnos. La casuística concreta. En la práctica, pues habrá que estar en los desplazamientos que puedas hacer o no a nivel práctico, es decir, si consigues billete de avión, marítimo, lo que Sí. sea, a nivel terrestre. Llevas siempre, por supuesto, la autocertificación, en ella pondrías que tienes necesidad por motivos de salud de tus padres y serán Vale. las autoridades las que luego te exigirán en todo caso que lo acredites de otra manera. ¿Cómo lo acreditarías? Pues en el hospital o el médico correspondiente que acredite atienda a tus padres tendría que emitirte un certificado y tú remitirlo a las autoridades. Pero eso sería con posterioridad. El primer paso es la autocertificación, porque obviamente si no tienes la documentación todavía no te la pueden exigir. Entiendo Claro. que pedirían un modo de comunicación contigo, supongo que mail, y ahí ya podrías tú enviar el certificado hospitalario o lo que sea para atenderlos. En cuanto a la práctica de los controles por carretera, pues eso os lo pregunto yo a vosotros. No sé si está habiendo muchos o no. Yo por ahora no me han contado, salvo obviamente en las zonas que están completamente bloqueadas, en las zonas de alto riesgo, entiendo que no hay controles continuos. Sé que en algunas fronteras sí lo había, sé que con Suiza sí las hay en algunos casos y se implementan distintas medidas, pero los protocolos sí que cambian diariamente, porque, por ejemplo, claro, el problema de España para nosotros es claro, es el paso de la frontera con Francia. Sé que algunas veces estaban haciendo tomas de temperatura. Por el momento no podemos descartar que vayan a parar en la frontera e imponer cuarentena, porque puede pasar de un día para otro. Por ahora no está pasando, eso también lo sé. Vale. Sé de casos que han pasado y no se ha impuesto cuarentena obligatoria. Pero bueno, hoy empiezan un nuevo régimen también en Francia con nuevas medidas, con lo cual no sabemos. Vale. Muchas gracias. Para España, la obligación de someterse a las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos españoles, es decir, confinamiento también en sus casas y salidas solo por necesidad y no por deporte. En cualquier caso, para los que habéis entrado tarde y os habéis perdido partes, estamos grabando este webinar y lo vamos a subir online. Podéis entrar a la página de la Cámara, que es www.camacoes.it, y en la home veréis un botón que hemos habilitado que pone coronavirus, información para afrontar la situación. Ahí vais a encontrar noticias de tipo legal, fiscal, laboral, vais a encontrar links de interés y vamos a subir también este vídeo. Vale, muchas gracias. Nada. Pues muchísimas gracias a todos por atender. Solo una recomendación, que estéis al tanto del nuevo decreto que va a salir en nada, porque seguro que hay muchísimas novedades y sobre todo con ventajas para todos, que es lo más importante porque seguramente todos tengamos necesidad. Con lo cual, que estéis atentos a ello, ¿vale? No descartamos, de hecho, hacer más webinars. Si ese os ha parecido de utilidad, podemos seguir organizando nuevos con información que vaya surgiendo. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Gracias a todos. Gracias. Jamendo.com